estar aquí contigo, Lourdes. Te agradezco de corazón el hecho de haberme invitado a este simposio internacional tan importante para pensarnos justamente en un mundo pandemia. O sea, siempre hablábamos hace un año, ¿no? Cuando todo esto comenzó de un momento post pandémico y nos encontramos con que realmente aún no pudimos atravesar y creo que es un tema muy recurrente pensar dentro de los activismos y de los activismos feministas, el pensarnos en una colectividad y también tematizar la idea de lo que se da en llamar justamente, o que yo doy en llamar, esta conformación de una erótica en el sentido de la defensa, ¿no? De un paradigma que trae, sí, desde hace mucho tiempo una gran intelectual afrofeminista como Audre Lorde, cuando ella pone sobre sus poemas, sobre sus bellos libros, el concepto de lo erótico como un concepto central para la teoría feminista y para el activismo y el artivismo feminista, ¿no? Desde ese lugar me interesaría compartirles un trabajo que acaba de ser publicado. Es un trabajo que se llama, y el título obedece a esta idea de fusionar dos grandes pensadores como es Audre Lorde y como es también el poeta martiniqués Edouard Glissant, que llamó poética de la relación, ¿sí? A una conformación de un mundo por el cual las energías pulsionales, ¿no? Que traía un comienzo de un sistema mundo moderno colonial afincado sobre la idea de lo que se da en llamar la trata de la esclavitud, de hombres libres vueltos esclavos y mujeres, ¿no? Conforma luego la posibilidad de pensar lo que él llama como gran concepto también la creolización, ¿no? Y cómo evitar este mundo en medio, sí, de los confines de la crisis civilizatoria actual, ¿no? Les voy a compartir entonces algunas imágenes de los que son mis trabajos de investigación. Lo voy a dejar por aquí a ver si lo pueden ver, lo están viendo bien o lo están viendo. Voy a poner pantalla completa así, ¿lo pueden ver bien? Muy bien, entonces un poco para, también lo traduje al inglés porque sabía que había un público internacional, aunque no sabía que estábamos siendo traducidos en dos lenguas. Entonces la noción de esta idea surge a partir de pensar esta inspiración en Audre Lorde y Edward Glissant, ¿no? Pero también en un concepto que yo estoy trabajando, que es el concepto de cicatrices coloniales, a partir fundamentalmente del trabajo de dos artistas, un artista israelí que se llama Sigarit Landau y que hizo un trabajo performático que se llama Ula Barbet y que consiste justamente en aquel juego, ¿sí? De diversión que es el hula hula, pero a partir de él hacer una performance que tiene lugar en su cuerpo. Aquí está la imagen de este artista, por el cual ustedes pueden ver, ¿sí? Cómo a partir de ese alambre de púas que va rozando en un movimiento de loop no continuo durante 2 minutos, esa piel va siendo desgarrada, ¿no? Parte de esta metáfora es parte también de un concepto que para mí es importante pensar en el mundo hoy, que es el de apartheidización del mundo. Es decir, cómo pensar, ¿no? En este confinamiento que nos arroja la pandemia, también al lugar en donde las mujeres que padecen violencias coloniales, violencias patriarcales, la casa se vuelve un lugar de amenaza constante, ¿no? Tal cual también son las amenazas que se libran en aquellos mundos donde muros y alambrados de púas, ¿no? Como es la imagen que podemos ver allí, intentan separar, ¿sí?
historias de vida en común, ¿no? Cuando hablamos de Palestina e Israel, hablamos de esa poética erótica de la relación para promover un nuevo sentido de lo político, que no sea el conflicto, que no sea la violencia política del exterminio del otro, ¿no? Sabemos que en estos tiempos el colonialismo subsiste, ¿no? Es decir, no podemos hablar de un fin del colonialismo porque la idea justamente de una colonialidad del poder, como asume un gran sociólogo Aníbal Quijano, persiste y tiene que ver con cómo ese mundo colonialista sigue subsistiendo, ¿no? Y a partir de esa interseccionalidad, como promueve el pensamiento afrofeminista, que nos permite también situar la discusión sobre los entramados, las superposiciones, ¿no? De sistemas patriarcales, capitalistas, racistas, sexistas, ¿no? Que lo que hacen justamente es componer una narrativa actual donde son los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las identidades feminizadas, los que son, o donde se escriben, podríamos decir, los guiones fundamentalistas globales, ¿no? Culturales, políticos, ideológicos. Se habla de ideología de género, se habla de un profundo discurso de odio antifeminista, ¿no? Antiidentidades LGTBQI+, y todo ello hace justamente también a la posibilidad de pensar en un mundo donde cada vez más el fascismo social, los órdenes fascistas están gobernando, ¿sí? A partir de lo que autores como el postcolonialista y autor camerunés africano Achille Mbembe llama una necropolítica. Cuando hablamos de laboratorios, ¿no? De colonialismo, no podemos no solo olvidar, por supuesto, las plantaciones del Caribe, ¿no? Es por eso que para mí resituar la discusión actual sobre colonialismo, patriarcalismo, racismo y lo que acude en lo que hoy se llama neoextractivismo, capitalismo extractivista, tiene que ver también con situar primero una historia que hace que toda colonización y toda conquista tenga como ese correlato la posibilidad de pensar el cuerpo territorio, ¿no? El cuerpo de las mujeres se han transformado, dice Rita Segato, en territorios en los cuales ya sabemos que ante toda violencia, invasión o conquista o guerra, lo primero que se ejecuta es plantar la bandera en el territorio y violar masivamente a las mujeres, ¿no? Esto está dispuesto a partir de los estudios que se conformaron desde la Segunda Guerra Mundial, acerca de, sobre todo, los tribunales de Bosnia y Herzegovina, donde a partir del año 1992 la violación tumultaria se vuelve a considerar, se considera jurídicamente como un arma de guerra. ¿Sí? Y a partir de allí todas las legislaciones, ¿no? Acerca de los feminicidios que transcurren en nuestras sociedades y en el mundo entero, ¿sí? Van a estar protegidos por baterías de leyes internacionales acerca de las propuestas de erradicar, ¿sí? Las violencias contra las mujeres, de eliminar esas violencias, cuando este mundo se vuelve cada vez más cruento, más cruel, más violento, y donde la idea de una partidización del mundo se concibe justamente en una política que intenta erigirse a partir de separar las poblaciones, no sobre muros o erigiendo otras formas de control biopolítico y necropolítico de las poblaciones, ¿no? Vemos aquí ese límite impuesto, ese muro impuesto, vemos también ese cuerpo lacerado, ¿sí? Como va quedando lastimado, vemos allí una herida colonial que aún subsiste y vemos también la posibilidad de pensar cuál sería la forma de sanación, la forma
y con sanación me refiero a una espiritualidad, pero también a la forma en que podemos lograr curar esa herida colonial, ¿no? Em, Hay otras abordajes en mi trabajo sobre artistas palestinas, sobre artistas latinoamericanas, sobre artistas exiliadas, que hacen también a pensar esta era de la colonialidad y la necropolítica, pero también del nomadismo planetario y de los refugiados políticos, a pesar de que estamos confinados, sabemos que los barcos, ¿no? Que traen poblaciones africanas expulsadas por las propias condiciones de pauperización a la cual el colonialismo arrojó un continente como es África, ¿no? Se encuentran en las peores condiciones tanto en la Unión Europea como también en el límite, ¿sí? De cumplir el sueño americano, ¿no? En la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Las fosas comunes, ¿no? Es muy casi habitual hoy en el mundo ver cómo pasamos de un régimen de visibilidad de fosas comunes, sí, de desaparecidos. Vengo de un país donde eso tiene una significación muy fuerte, ¿no? De una dictadura donde hubo 30.000 personas, compañeras y compañeros desaparecidos. Y lo que hoy nos comenzamos a ver es justamente las fosas comunes, ¿no? Donde son depositados los cuerpos y cuerpos de personas que están siendo muriendo por COVID, ¿no? Creo que habría que detenernos a pensar. Yo entiendo que la velocidad en la que vivimos, el tiempo de esta virtualidad, de esta digitalización de la vida, hace que haya cambiado y se haya transformado también la noción del tiempo, tanto el tiempo cotidiano, de la rutina cotidiana que nos ha cambiado a todos, sino también el tiempo de pensar, de poder enhebrar, ¿sí? Un pensamiento que implique recomenzar a pensar las formas en que nos vamos a dar en la construcción de este aparentemente nuevo mundo al que nos arroja una pandemia. Eh, el concepto de nomadismo planetario, que es un concepto que tiene que ver con esas diásporas, con las diásporas palestinas, con las diásporas africanas, que tienen que ver con la historia en común entre América, África y Europa, con ese triángulo, ¿no? De lo que Paul Gilroy llamó el océano, el Atlántico Negro. También nos arroja una gran posibilidad de pensar y de tomar a pensadores como Edward Gleason que nos permiten transformar los modos en los cuales el pensamiento moderno europeo colonial ha concebido la historia de África, ¿no? O la historia de América Latina y el Caribe, o la historia de otros continentes o el mundo árabe. Pensar desde las epistemologías del sur, pensar desde las poéticas eróticas de la relación, nos implica ir por un camino de transformación, por el cual estas realidades tienen que ser de algún modo transformadas, ¿no? Quienes somos conscientes y tomamos conciencia de que esta pandemia haya sido posiblemente podido haberse advertido con el tiempo suficiente o pudiese haber sido una demanda de las propias sociedades civiles para con los gobiernos y las organizaciones internacionales económicas o Mundial de la Salud para empujar una decisión política que no nos arrojase a esta intemperie donde hemos convertido nuestras vidas en un duelo permanente, ¿no? Creo que cada quien está perdiendo amigas, amigues, compañeros, compañeros, y no es menor pensar que estamos naturalizando una situación de excepcionalidad, ¿no? Entonces, todo lo que hace a las posibilidades de que las epistemologías del sur, los estudios descoloniales, los estudios
postcoloniales, los estudios feministas y queer nos permitan, ¿no?, recomponer una visión del mundo más humana, una visión donde realmente el hecho también de pensar que somos una especie más en este continente, ¿no? Y que nos abriga el hecho de pensar junto con Donna Haraway, aquella gran feminista que concibió en su momento el manifiesto Cyborg y que hoy está trabajando sobre una idea maravillosa que es la idea de un chutuluceno, ¿no? De un mundo en el cual sí nosotros podamos convivir en armonía con otras especies y detengamos el extractivismo que empresas y corporaciones transnacionales detentan sobre nuestros territorios, sobre los territorios de las poblaciones indígenas, sobre los territorios donde la memoria de Berta Cáceres sigue estando en nuestras cuerpas, siendo atravesadas por esa memoria, por esas luchas contra, ¿sí? En mi país ahora mismo, las luchas que está librando el pueblo de Catamarca en Andalgalá contra las corporaciones mineras o en la Patagonia Argentina. Yo creo que ir hacia un mundo donde podamos pensar un momento complejo como es el que estamos habitando, pero también las artistas y activistas nos comprendan y nos ayuden a pensar otros lenguajes que nos permitan sensibilizar, ¿sí?, a las poblaciones, sensibilizar a los gobiernos y contradecir los discursos de odio, que son discursos que cada vez toman más fuerza contra las marchas de mujeres, contra las campañas de legalización del aborto, por una práctica donde muchísimas mujeres mueren por prácticas clandestinas, prácticas no legales. Eh, por suerte tengo la convicción de haber acompañado 15 años de lucha con la campaña en nuestro país y se ha legalizado finalmente algo que era una deuda pendiente de nuestra democracia y es una deuda pendiente también en muchos otros países, ¿no? Pensar en cuerpos territorios es pensar en estas artistas y es pensar también en cómo estas lógicas no nos permiten volver hacia atrás y repensar el tiempo que habitamos, ¿no? Eh, Más recientemente, aquí pueden ver una imagen que se llama Penélope, que es de una artista que se llama Nura But, que es del año 2014, es una artista palestina, y esta artista lo que ha producido recientemente es un film que lleva el nombre de Penélope y en el cual podemos encontrar a su madre, ¿sí?, cosiendo peces, tejiendo peces como si fuese algo de una conformación performática, donde sabemos que en esas tierras áridas la prohibición de Israel sobre Palestina de utilizar sus mares implica no poder pescar. La pesca artesanal es una actividad para el pueblo palestino de subsistencia, ¿no? Y creo que aquí también se conforma en esa performance una posibilidad de resistir a esa ocupación, pero también de restituir una memoria en las luchas feministas a lo largo de todo el mundo. Y es por eso que cuando hablamos de un feminismo en clave sur-sur, implica también solidarizarnos y acompañar las prácticas de las compañeras en Palestina, de las compañeras en el mundo árabe o de las comunidades campesinas y lideresas ambientalistas en la Amazonía, en Centroamérica, en Honduras, en Argentina, en Catamarca o en la Patagonia con el movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Cuando hablamos entonces de territorios ocupados, hablamos de Palestina, pero también hablamos de los territorios que ocupan las corporaciones transnacionales, ¿no? Y las cuales también toman, ¿sí?, como recursos naturales los que son recursos que corresponden a lo que llamaríamos bienes comunes.
Nadie puede negar que el agua sea un bien común. Nadie puede negar que la vacuna, ¿sí? Sea un bien común, ¿no? Entonces, creo que una política que implique, que nos implique como comunidad, como una hermandad, tiene que reflexionar acerca de cuáles son las poblaciones que hoy están padeciendo lo que Membé llama necropolítica, ¿no? Cuáles son las poblaciones que están siendo ocupados territorios, cuerpos, y podemos ir desde un vasto recorrido para también pensar que esas poblaciones más vulnerables son las poblaciones que están muriendo por COVID, que son las poblaciones afro, las poblaciones que ya vimos con el movimiento de George Floyd, a partir de lo que se desprende como cuestionamiento central, ¿no? A una política de masacre también en Brasil que están viviendo las poblaciones afrodescendientes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que esto es algo nuevo. Las poblaciones que han sufrido necropolítica, los jóvenes racializados en Brasil, eh, no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Sin embargo, sí lo que podemos determinar es que esta pandemia ha profundizado las desigualdades brutalmente. Estamos hablando de un orden mundial donde los ricos son aún mucho más ricos y los pobres son mucho más pobres, y donde las mujeres son las que soportan las mayores desigualdades, porque soportan el hecho de ser mujeres, quienes son mujeres indígenas, quienes son mujeres afrodescendientes, quienes son parte del colectivo de las disidencias sexuales, están aún más conmovidas y atravesadas por las pandemias y por las ocupaciones colonialistas en curso, ¿no? Yo tuve el honor de dirigir una investigación el año pasado que se llamó El impacto del COVID en la vida de las mujeres y disidencias, mujeres urbanas y rurales en la Argentina, en Brasil, y que se ha también hecho en Venezuela con las compañeras de la Universidad Central de Venezuela, y también en España con las colegas de la Universidad de las Islas Baleares. Y esos 4 estudios arrojan conclusiones muy exhaustivas acerca de las condiciones de la pandemia en el momento de que se cursaba la octava y novena semana del aislamiento social preventivo obligatorio en nuestros países. Y los resultados fueron muy convincentes, ¿no? Estábamos hablando de un aumento exponencial de las violencias, de un aumento exponencial de los feminicidios. Teníamos al año pasado, en 3 meses, más feminicidios que lo que había sucedido el año anterior, al menos en Argentina, pero es una recurrente a lo largo de otros países. Y teníamos también la seguridad de que las mujeres estaban atravesando una crisis de los cuidados, ¿no? No es menor cuando pensamos territorialmente, sí, el mapa de las violencias, pensar que sea también dentro de las casas donde se ocurren los feminicidios en mayor medida. Con lo cual, lo que quiero decir con ello es que el ciclo que viene a abrir de algún modo la pandemia es también habilitar al aumento de las violencias expuestas al confinamiento, ¿no? Desde el movimiento feminista clásico hemos discutido lo personal es político y la diferencia entre privado y público, ¿no? También es importante pensar, ¿sí?, que lo doméstico no es privado, sino que lo doméstico es un asunto público, es responsabilidad del Estado, de los estados velar por las vidas de las mujeres y disidencias, es responsabilidad de los estados velar por la vida de las poblaciones afrodescendientes indígenas que hoy están ocupando sus territorios frente a las corporaciones transnacionales y peleando a través de la lucha por el recurso del agua, ¿sí? O del acceso a los ríos, del acceso a las montañas. Creemos que un mundo post-pandémico, si es que algún momento podemos hablar de ello,
nos tiene que implicar en un mundo donde podamos vivir armoniosamente con otras especies. Hablamos de una justicia multiespecies, hablamos de los derechos de la naturaleza, hablamos de un paisaje que implica, ¿sí?, saber que para nuestras poblaciones tener la montaña, ¿sí?, preserva, ¿sí?, de otra conformación, o poder tener el acceso a la agroecología y a los múltiples cultivos, nos vienen a hablar también de un mundo en el cual nos interesa, que es el mundo de la pluriversalidad, ¿no? Y por ahí quisiera también hablarles y aprovechar esta ocasión para pensar conjuntamente con ustedes algunas grandes reflexiones que nos deja Edward Glissant al respecto acerca de cómo es posible pensarnos en las diferencias, pero también pensar acerca de cómo las fronteras siguen siendo necesarias. Él decía, no habría que abolir las fronteras, porque cuando uno atraviesa las fronteras se encuentra con otras culturas, se encuentra con otras lenguas, se encuentra con otras poblaciones y eso nos enriquece, ¿no? Cuando él hablaba entonces de un concepto tan bello como el todo mundo o como el ecosmundo, estaba haciendo alusión justamente a una idea de una creolización, pero no de un mestizaje, es decir, no de un mestizaje impuesto por arriba, desde arriba, sino de una creolización que nace entre nosotros, ¿no? Esto idea que yo en mi libro hablo de un devenir caribes, de una poética erótica de la relación, tiene que ver con la idea de que siempre el otro y la otra está en nosotros, ¿no? Que resuena con nosotros, que es un eco en nosotros, ¿no? Y pensar entonces en superar lo aterrador del abismo, que fue el abismo de la conquista y que fue el abismo de la trata, donde los océanos detentan huesos y esqueletos de personas que han sido arrojadas de los barcos, ¿no?, de la trata, o personas que mueren en el trayecto por llegar de África hacia otros continentes. Es también hablar de qué sociedad, qué humanidad estamos concibiendo y qué humanidad queremos construir también para las jóvenes generaciones, ¿no? Era muy interesante cuando él hablaba de ello y la pregunta de la entrevista que está en un hermoso video que les sugiero ver, que se llama Un mundo en relación, ¿no? Habla justamente de la posibilidad de pensar en un mundo en devenir. Ese mundo en devenir tiene que ser para él un mundo de lo diverso, apelar a esa poética de lo diverso, es apelar también a un mundo en donde quepan otros mundos, dirían, ¿no? Los grandes movimientos sociales como el zapatismo u otros movimientos indígenas y campesinos, ¿sí? Pero es también pensar en las formas en las cuales podemos seguir exigiendo lo que él llamó el derecho a la opacidad. Y aquí también me parece interesante un concepto que es poco conocido, un concepto que él nos lega y que implica también ante la exigencia de una transparencia, así decía él, del colonizador o de los países que han colonizado, es preciso sí trabajar por el derecho, exigir ese derecho a la opacidad. Siempre él decía, yo no necesito comprender al otro ni reducirlo al modo de mi transparencia para vivir con ese otro o construir algo con él, sino que justamente lo que me implica es pensar en el otro, eh, no implica que yo deba desistir a mi autonomía o que deba perder mi identidad, ¿no? Es decir, el hecho de entrar en relación con implica mezclarnos, pero sin perdernos nosotros mismos, conservar nuestra autonomía,
conservar nuestras formas de ser y habitar el mundo, pero entrando en relación con otros. Esa es una de las ideas más hermosas de ese pensamiento archipelar, donde lo que él también oponía era una raíz, ¿no? De aquel árbol genealógico que nos legó Europa, sí, que es pensar en un árbol de raíz única, decía él, al cual él oponía la idea de la jungla, ¿no? La idea de que un árbol genealógico justamente no es el árbol, sí, que rige nuestras posibilidades de habitar estos tercer mundos o estos sures, sino justamente es el principio de la jungla. El principio de la jungla es un principio muy hermoso, muy poético, que también incluye la idea de haber pensado lo que él llamó como las poblaciones que resistieron a la trata esclavista en el Caribe tuvieron que comer porque estaban famélicas y hicieron pequeños jardines clandestinos en las estancias de los amos, ¿no? Con esos pequeños jardines clandestinos cosecharon los propios productos, ¿no? Sus propias mandiocas, sus propios frutos, sus propios productos que ellos comían y eran parte de esa alimentación. Y entonces esa jungla sería el principio de la distribución, sería el principio de un mundo que tenemos que construir, un mundo donde no rija una raíz única, sino que sea el rizoma, ¿sí? Que sea la jungla el principio de esa distribución, ¿no? Yo creo que estas ideas son hermosas para pensar en este simposio, ¿sí? Porque nos ayudan a co-construir, a co-tejer esas tramas que van a ser vitales para lograr sostener la textura de este mundo que es tan complejo, que es tan difícil, que es un mundo al cual nos arrojaron a la intemperie y en el cual debemos seguir sobreviviendo. Parte de esa supervivencia está sin dudas en las grandes contribuciones que pensadores africanos, pensadoras africanas y pensadores caribeños y latinoamericanos han hecho cuando constataron, ¿sí?, las formas de supervivencia de esas poblaciones esclavizadas, ¿sí? Creo que es central esos aprendizajes porque son parte de nuestra historia humana, de nuestra memoria de la humanidad, ¿no? Es decir, saber cómo resistieron pestes, ¿no? Pandemias, ¿no? Órdenes de excepcionalidad como fueron las plantaciones, ¿no? Cómo sobrevivieron ese tiempo también nos ayuda a pensar qué hacer, qué herramientas disponemos y cuáles herramientas tenemos que crear contra este mundo de la necropolítica, ¿no? ¿Qué herramientas crear para colaborar con aquellos países como Brasil, que están siendo arrojados con su población realmente a una masacre, ¿no? Es el centro hoy de la pandemia, Estados Unidos también, ¿no? Digo, son países no casualmente donde las poblaciones afrodescendientes son mayoritarias, ¿no? Tienen una gran centralidad en estas poblaciones y es por eso que creo que volver a pensar con autores como Audre Lorde, con autores como Edward Guizón nos permitiría, ¿sí?, recuperar esa memoria, recuperar esos relatos, esas historias de lo siniestro que hoy estamos atravesando en todos, absolutamente todo el globo, ¿no? Hoy nadie puede decir que está libre de pensar la pandemia y también de pensar cuáles son esos ordenamientos fascistas, ¿no? Que están empecinados en pensar que no existe la pandemia o que la vacuna no va a salvar, ¿no? Eso que se llama también terraplanismo sanitario, ¿no? Creo que también estamos como intelectuales combinados a pensar este avance de las derechas y este avance de los fundamentalismos y también cierta persecución que hay sobre la intelectualidad feminista en la cual me siento dentro, como las intelectualidades de las disidencias, porque hay realmente un discurso del odio que cada vez cala más profundo,
cuando estamos compartiendo o bien presentando revistas feministas, como nos ha sucedido con la revista La Manzana de la Discordia, o sucedió en Venezuela con la revista del Instituto de Estudios Feministas, o sucede habitualmente cuando estamos dando una conferencia sobre temas de género feministas o queer. Entonces creo que también implica pensarnos en una nueva intelectualidad que tiene que hacer frente a estos discursos de odio hoy mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, por tu participación. Ha sido una ponencia muy interesante. Bueno, me gustaría hacer algunos comentarios, pero también me gustaría saber si hay alguien de los que están participando en esta ponencia, si quisiera dar su punto de vista, hacer algún comentario o tienen alguna pregunta. Hace un momento en el chat, Doris Balvin comentó que es muy cierto que las luchas de los feminismos están totalmente vinculados a las luchas de los pueblos por sus territorios y a la defensa de la casa común. También Doris Balvin nos comenta, y la crisis sanitaria es solo una de las expresiones más descarnadas de la crisis climática que termina afectando a los grupos más vulnerables. Otro comentario es en relación al caso de México. Dicen aquí, en México, durante la fase más alta de la pandemia, en el confinamiento, se disparó el índice de mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar. Entonces, esto nosotros lo pudimos ver a lo largo de los meses, notas y notas en relación a esta situación, ¿no? Eh, entonces, no sé, Karina, si te gustaría hacer algún comentario en relación a estos comentarios que se virtieron en el chat. Sí, por supuesto, muchas gracias, muy agradecida por los comentarios, coincido plenamente con los mismos. Creo que estamos atrapadas en el problema del aumento de los feminicidios y de las violencias, y esto no es ajeno sin dudas ni a la pandemia, porque justamente la pandemia nos confina adentro de las casas, donde es el lugar donde más ocurren los feminicidios, y también porque el porcentaje, ¿no?, de ciberacoso, de violencias también en las redes se ha vuelto un lugar también donde no hay legislación, y sabemos que las estimaciones mundiales afectan casi el 50% de la población a través de lo que se dan a llamar, ¿no?, los ciberacosos o ciberviolencias que transcurren en las redes, ¿no? Me parece que aquí hay algo que tiene que ver también cómo pensar esta revolución de los feminismos, que es una de las revoluciones más radicales también de estos tiempos, y que tiene que ver también con pensar en nuestros deseos, ¿no? ¿Cuál es esa política que nos mueve en los deseos, ¿no? De seguir adelante y de ver cómo podemos reexistir siendo que no podemos participar activamente de las calles por determinados cuidados o de determinadas fases. Ahora volvimos también en Argentina a una restricción importante, como en todos los países, ¿no? Y eso implica entonces pensar también en a dónde nos ha sometido el mundo para que tengamos que vivir conformes a una idea de que no hay más futuro, ¿no? Es decir, por momentos uno se siente como colapsado, ¿no? Anímicamente, realmente ante tantas pérdidas y ante tantas imágenes siniestras de fosas comunes en nuestros países de América Latina, uno realmente siente que el mundo está fuera de control, ¿no? Por momentos, ¿no? Por momentos uno siente qué puede hacer, cómo puede contribuir desde nuestro rol de intelectuales, académicas, activistas, ¿no? Y creo que es muy interesante pensar, sin más, en este capitalismo, ¿no? Es decir, cómo está también el flujo del capital está moviéndose
en términos de lo que sabemos, la disputa por la vacuna y por lo que Boaventura, y les invito también a leer el artículo de Boaventura de Sousa Santos que se llama La vacuna y el bien común, ¿no? O sea, pedir una vacuna como bien común, exigirla, implica también a que pensemos el hecho de lo que se está librando a partir de esta pandemia global, ¿no? La geopolítica y lo que va marcando la fuerza del capital, cómo va transformándose y transformando las propias subjetividades, ¿no? Por momentos uno recorre, ¿sí? Diferentes, como yo he leído muchísimo desde el año pasado, vengo leyendo reflexiones de los intelectuales europeos como George Agamben, ¿no? O también de Manuel Castells, ¿no? O también de Paul Preciado, ¿no? Y son todas importantes reflexiones. Quizás algunas quedaron mucho más atrapados en el mundo viejo, si podríamos hablar de ello, ¿no? Que en este nuevo mundo. Quizás alguienes todavía no pueden salirse de concebir el pensamiento que queda atrapado más en un orden, ¿no? Que estamos dejando casi atrás, y de proponer pensar también qué formas de sociabilidad están emergiendo en las nuevas generaciones, ¿no? En los jóvenes, en las niñas, en las niñeces y en las jóvenes, ¿no? Creo que también pensar que el mundo de lo digital corre disociado del mundo de lo real ya no tiene asidero, ¿no? Si alguna vez se pensó, creo que ya esto no es más. Creo que también pensar en que vamos en camino hacia una sociedad donde el control algorítmico de la totalidad de los actos de nuestras vidas, ¿no? Van a estar siendo controlados, ¿no? También es pensar en este nuevo mundo con mucho más avidez ahora que lo que veníamos pensando antes, ¿no? Y también pensar en esta farmacalización, esta especie de lo que hoy se llama también la ansiedad de la pandemia, ¿no? Sabemos que se habla de las ansiedades, del aumento del estrés, de las enfermedades mentales, ¿no? Se habla de la salud mental como un nuevo también registro muy importante que va en vías media la medicalización, ¿no? Entonces creo que aquí también es importante pensar qué subjetividades están emergiendo, ¿sí? De todo ello, y es importante pensar también en si desconectamos totalmente la internet y pensamos una nueva revolución de nuestros tiempos, si seguimos atados a la internet y podemos de ella ser una herramienta que nos permita cómo seguir adelante y cómo repensar lo que nos toca a nosotros como intelectuales, académicos y activistas, y también cómo ir hacia una radicalización de la democracia. No, creo que es importante pensar justamente nuestros sistemas democráticos, ¿no? Es repensar en esos sistemas democráticos donde se están habituando, ¿sí? A formulaciones que van desde la persecución, por ejemplo en Francia, sobre lo que se da en llamar la islamoizquierdismo, ¿sí? Hacia una policía de pensamiento, podríamos decir, cuando hablamos las feministas o cuando compañeras feministas son atacadas, ¿no? Viralmente, pero también presencialmente, ¿no? ¿Hacia qué mundo vamos y cómo confrontamos nuevamente estos discursos de odios y qué democracia queremos habitar, qué mundos queremos habitar? Muy interesante esto que nos comentas. Hay una variedad de conceptos muy, me parece muy interesantes. Eh, Creo que varios de nosotros estamos en este proceso de familiarización con estos conceptos que nos acabas de compartir, y me parece que nos queda bastante que estudiar, bastante que aprender en relación a estos. No sé si alguien de la audiencia quisiera compartir algún comentario. Veo que hay algunos comentarios, un comentario en el chat, y también veo que la participante está aquí en la sala. Entonces tal vez valdría la pena que de viva voz nos pudieras compartir este comentario, Cristina.
Pues indudablemente agradecer, Karina, tan magnífica exposición, tan completa, sobre todo, claro, en México como en todos los países de Latinoamérica, creo, estamos viviendo esta situación espeluznante, el desplazamiento de las personas, de las mujeres, el aislamiento, la... Mm, Creo que hay una falla en el internet de Cristina. Ok, ok. Bueno, esperemos que regrese ahorita en un segundito. Bueno, yo quería hacer un comentario, Karina, en relación a cómo estos mecanismos de control, estos diferentes tipos de violencia se manifiestan en los cuerpos de las mujeres. En el caso de México, hace aproximadamente un mes, recuerdo que tuvimos un foro en el bachillerato universitario de la universidad. En ese foro eh, estuvimos hablando sobre los ataques que habían sufrido mujeres con ácido. En México esta situación, pues podemos decir que es nueva, no se habían tenido registros sobre este tipo de ataques y lo certifica también el equipo de médicos que han atendido a estas mujeres que han sido atacadas con ácido. Entonces lo que a mí me llamó la atención particularmente fue el hecho de que quienes se pusieron a analizar las causas por las que se usan estas sustancias para atacar a las mujeres es porque se ataca principalmente a la, digamos, al aspecto físico, ¿no? La cara de la persona, el cuerpo de las personas, y en este caso las mujeres, y que también, bueno, sufren estos ataques los familiares que se encuentran cerca cuando se llevan a cabo este tipo de ataques, ¿no? Entonces, esa es una manera de decirles a las mujeres, no puedes seguir en ese proceso de liberación, ¿no? Y te dejo una especie de recuerdo para que entonces tengas presente que no es tan fácil, ¿no? Este proceso de liberación. No sé si tú tienes algún comentario en relación a eso, Karina. Sí, sin dudas que sí. Yo he dirigido una investigación sobre feminicidio, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires y San Martín, con apoyo del CONICET. Y fue una investigación que dio origen a un libro que se llama Escritos sobre los cuerpos racializados, y donde justamente hay un artículo también que quizás les pueda compartir, donde estudié lo que ha sido el feminicidio en México, pero a partir justamente de complejizar la idea del concepto de feminicidio, exigiéndole esa humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras, como todas las activistas y académicas feministas que trabajamos con feminicidios, tuvimos en su momento y seguimos teniendo discusiones con el poder jurídico y el poder judicial, o con abogados y jueces, donde se resisten, ¿sí?, a caratular o a tipificar el femigenocidio o el feminicidio, sí, pero si bien ya está en muchas de las legislaciones de Latinoamérica, sin embargo, aún no está reconocido como lesa humanidad, ¿no? Entonces esa discusión es una discusión muy importante. ¿Por qué? Y yo recuerdo que tuve una conversación en su momento con un juez que fue muy, para nosotros, muy querido por sus convicciones y por su cercanía intelectual, Zaffaroni, y que en ese momento con él conversé mucho sobre ello, y eso dio pie a que yo empezara a revisar lo que sucedía con el tema de el borramiento de rostro. Ujú. Porque justamente si nosotros tomamos la concepción de genocidio realizada por Lemkin allá por los años de 1944, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no nos encontramos con una definición en la cual decía, sí, genocidio es cualquiera de los actos que se mencionan a continuación, que tenían que ver con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, a un grupo étnico o religioso como tal. Obviamente las mujeres y disidencias están exceptuadas de ser considerados un grupo, ¿no?
Pero claro, en esas definiciones había quizás una que posiblemente era importante relacionar con el borramiento de rostro, que consistía justamente que también se tenían en cuenta aquellas nociones de genocidios donde hubiera lo que se conoce como borramiento de identidad. Y Ujú. el hecho de quemar la cara con ácido es borrar la identidad, es una afectación al rostro, es un borramiento de identidad, ¿no? Entonces, con esa herramienta en la mano, nosotros salimos también a discutir fuertemente esa idea de poder considerarlo de ese modo, ¿no? Es un debate, creo que sigue en marcha, sí, pero que nos exige también seguir exigiendo una memoria. O sea, también es un dato no menor que, al menos en mi país, que los movimientos de derechos humanos, sí, y de movimientos feministas, cuando se sale a exigir por el duelo de un feminicidio, se utilizan como expresiones artísticas las siluetas de los desaparecidos, ¿no? Entonces también aquí hay algo del orden que tiene que ver con cómo pensar también las violencias. Si bien las dictaduras son violencias políticas, sabemos que esa violencia desborda el orden Ujú. social, ¿no? Es decir, y queda de un modo también encriptada, ¿sí? En las gramáticas sociales, ¿no? Entonces, cuando vemos de la forma tan cruenta en que aparecen mutilados, ¿no? Los cuerpos de las mujeres, con las vaginas destruidas, ¿no? Tanto en América Latina como, por ejemplo, en África, en el Congo, donde los cuerpos no militares atacan, ¿sí? Las aldeas y atacan a las mujeres y hasta incrustan e implementan piedras, o se habla de vaginas desgarradas, ¿no? Y donde las mujeres mueren, ¿no? Entonces la crueldad del acto mismo, ¿no? Que lleva adelante esa violencia, permitiría también hablar de violencia política. Lo que pasa es que ese debate es muy fuerte, sí, justamente con el campo del mainstream de los estudios de genocidio. Ujú. Sí, para ese campo, que es el campo en el cual también invito a las colegas feministas a indagar y a meternos y a dar la discusión, que creo que vale la pena, que es la discusión por lesa humanidad. Luego hay un caso notable que es el caso de Guatemala y es el caso de las quechís, de las mujeres quechís que lograron hacer responsable por primera vez en la historia un Estado, cuando fueron los juicios, ¿sí? Que tuvieron lugar hace 3 4 años, ¿sí? Justamente con 14 mujeres quechís que logran hablar, ¿sí? Y esas mujeres logran dar cuenta de lo que ha sido haber sido sometidas durante la dictadura en esclavitud, no solo sexual, sino también de dotar de alimentos extraídos de sus propias milpas a las tropas, ¿no? En ese juicio que tuvo la participación de las compañeras de Guatemala, de, también de Rita Segato y de otras colegas. Me parece que también es importante pensar en cómo ese juicio ha sido ejemplar y es una herramienta que tenemos a disposición también para saber qué aprendizajes, ¿no? Tuvieron las compañeras que acompañaron a las mujeres indígenas que no hablaban, que nunca estuvieron en un tribunal y que pudieron hacerlo, pudieron hablar, nombrar y dar como responsable al Estado por los juicios de crimen de lesa humanidad. Sin duda, todas las luchas que se han venido dando han sido significativas y han dado lugar a motivar otras a lo largo del continente. Me parece que todo lo que nos has comentado, lo que has compartido durante esta mesa ha sido muy interesante y nos ha dejado a cada uno de nosotros pues esta cosquilla, estas ganas por seguir investigando, ¿no? Y por también a actuar de manera pronta en relación a todo esto que nos comentas. Karina, estamos ya sobre el tiempo. Yo creo que podríamos seguir por un buen rato en esta mesa, pero tenemos ya que ir. Te agradecemos mucho y bueno, seguimos en el simposio. Acabo de publicar una liga para que ustedes puedan contestar
una encuesta de opinión y los invitamos a la ceremonia, a la ceremonia de inauguración en unos momentos. Déjenme verificar por aquí si tengo el ID para que puedan entrar ustedes a la ceremonia. Esto se los dejo por aquí. Ok. Estamos por aquí. Entonces, este es el Zoom. Perdón que lo ponga así en numeritos, pero bueno. Entonces, por ahí podemos entrar. Nacho, la ceremonia empieza a las... Tengo aquí el Perdón, dato de las 10. Sí, Lourdes. si me escuchan, es que estoy en el celular, aquí hubo un problema técnico serio en la zona donde vivo, pero muchísimas gracias, Karina, y seguimos en contacto. Y la ceremonia pueden acceder al programa, dar clic en ceremonia de apertura y empieza en unos cuantos minutos. Muchas gracias a todos por su participación y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes.